Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un autor estadounidense muy importante que escribía obras de ciencia ficción y terror y es considerado uno de los escritores más influyentes del género fantástico del siglo XX. No fue reconocido en vida, pero su obra trascendió más allá de la muerte. Estamos hablando de H.P. Lovecraft.
H.P. Lovecraft fue un escritor estadounidense. Se considera un innovador en el cuento de terror, al que aportó una mitología propia, los mitos de Cthulhu, desarrollada en colaboración con otros autores, actualmente en vigencia. Su obra constituye un clásico del horror cósmico, una línea narrativa que se aparta de las tradiciones y de las historias de terror sobrenatural, satanismo, fantasmas, incluyendo elementos de ciencia ficción como por ejemplo razas alienígenas, viajes en el tiempo o existencia de otras dimensiones. Lovecraft fue un escritor controvertido, muy extravagante. Sus obras cambiarían para siempre el género de terror y ciencia ficción. Howard Phillips Lovecraft tenía debilidad por los helados y por los gatos. De hecho, tenía un gato negro. Y según sus propias palabras, no me disgustan los perros más de lo que lo hacen los monos, los seres humanos, los comerciantes, las vacas, las ovejas o los pterodáctilos. Pero por los gatos tengo un particular respeto y afecto desde los primeros días de mi infancia. Considerado gran innovador del género de terror, al que aportó mitología propia, los conocidos como mitos de Cthulhu, que constituyen un ciclo literario de horror cósmico, H.P. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, la capital y ciudad más grande de Rhode Island, en Estados Unidos. La infancia de Lovecraft estuvo marcada por la trágica muerte de su padre en un centro psiquiátrico tras diagnosticársele paresia, una ausencia parcial de movimiento voluntario, que es un síntoma común de la esclerosis múltiple, y una fase terminal de neurosífilis. Lovecraft además tuvo una mala relación con su madre, Sarah Susan Phillips, una puritana ultraconservadora. Sarah negaba a su hijo cualquier muestra de cariño y muchos críticos la consideran la causante del comportamiento un tanto extravagante que el escritor mostraba durante toda su vida. Lo sobreprotegió hasta límites demenciales y lo trató como si fuera su único bien en la tierra. Esta actitud provocó que a Lovecraft le costara convivir con su entorno debido a la poca habilidad que desarrolló para relacionarse con el resto de las personas. Esta situación llevó al joven Lovecraft a evadirse de la estricta educación materna y a frecuentar parajes solitarios para poder dar rienda suelta a su imaginación. En cambio, sí llegó a establecer una gran y estrecha relación con su abuelo materno, Whitby Van Buren Phillips, con quien pasaba horas leyendo en la biblioteca. Lovecraft estaba especialmente fascinado con relatos clásicos como Las Mil y Una Noches, la Ilíada y la Odisea. Con el descubrimiento de la mitología clásica o influenciado por todas esas lecturas, Lovecraft llegó a construir altares para antiguos dioses greco-romanos como Artemisa, Apolo y Saturno. Lovecraft fue un niño superdotado, que a los 2 años ya leía poesía y que a los 6 o 7 empezó a escribir. En esa época su género preferido era el policíaco. A los 13 años creó la agencia de detectives de Providence y a los 15 escribió su primer relato, La bestia en la cueva. A los 16 escribió una columna de astronomía para el Providence Tribune.
La muerte de su abuelo materno en 1904 afectó tanto al joven que llegó a pensar en el suicidio. Sin embargo, superó esa idea gracias a una tendencia que había ido adquiriendo mucho peso en la naturaleza del joven y a través de la curiosidad intelectual. Entre 1903 y 1908, Lovecraft vivió como un ermitaño, sin apenas contacto con el mundo exterior, excepto el que tenía con su madre y con sus tías. Ese tiempo lo pasó escribiendo poesía. La situación cambió cuando, molesto por lo aburridas que eran las historias románticas de la época, envió una carta a la revista Argosy, quejándose sobre la insipidez de los relatos de uno de los escritores más populares de la publicación, Fred Jackson. El acalorado debate que se desató en la columna de opinión entre los defensores de Jackson y los de Lovecraft llamó la atención de Edward F. Das, presidente de la United Amateur Press Association, que invitó a Lovecraft a unirse a ellos en 1914. Así, en 1917, y a petición de algunos amigos, volvió a la ficción con la historia La tumba y Dagon. Tras la muerte de su madre en 1921, Lovecraft acudió a una convención de escritores aficionados en Boston, donde conoció a Sonia H. Green. Sonia era hija de inmigrantes judíos procedentes de Ucrania, viuda y 7 años mayor que él. Aún así, se casaron en 1924 y se mudaron a Brooklyn. La pareja pronto tuvo problemas económicos. Sonia perdió la tienda de sombreros que tenía y tuvo que marcharse a Cleveland para buscar trabajo, mientras Lovecraft se quedó en Nueva York, donde al no encontrar ninguna ocupación, comenzó a sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina y por los inmigrantes en general. En esa época, Lovecraft empezó a coquetear con el fascismo. Sentía admiración por Mussolini desde 1922 y consideraba inferior a todo aquel que no fuera de origen anglo-germánico. Ello se agudizó cuando veía que muchos de los inmigrantes de su barrio acababan encontrando un trabajo que a él se le negaba. Esa situación inspiró a Lovecraft a escribir un relato corto llamado Él. En 1926, Sonia y Lovecraft acordaron un divorcio amistoso en el que alegó los motivos que tuvieron para dicha separación, las grandes divergencias entre ambos y los problemas económicos. A pesar de la separación, Lovecraft continuó viviendo en Nueva York y siguió carteándose con autores como Robert Howard, Robert Bloch, Clark Ashton Smith o August Derleth, para quienes trabajó como escritor fantasma, es decir, un escritor profesional a quien se contrata para escribir bajo el nombre de otra persona. Creó lo que se denominó el Círculo de Lovecraft, en el que cada autor tenía asignado un seudónimo y compartían sus ideas, conceptos y personajes a través de cartas. Gracias a esa colaboración, Lovecraft desarrolló en buena medida su mundo literario, invadido por una profunda sensación de soledad y frustración en ese periodo. Escribió sus obras más importantes, escritas en el ciclo de los mitos de Cthulhu, que serían 13 relatos, entre los que destacan La llamada de Cthulhu, 1926, El caso de Charles Dexter Ward, 1927-1928, o En las montañas de la locura, 1931.
La evolución literaria de Lovecraft experimentó 3 fases. Una primera etapa gótica fue desde 1905 a 1920, la segunda una etapa onírica que abarcó desde 1920 a 27 y una etapa final que tuvo como base la filosofía cosmicista desde 1927 a 1937, en la que el cosmos es visto como un todo inmenso y hostil. Su obra es un reflejo de su vida, que fue de todo menos fácil. Vivió aislado, concentrado en sus particulares mundos literarios, casi extravagantes, y entregado a la creación y disfrute de mundos paralelos. Según palabras del propio Lovecraft, la muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay retorno, pero para aquel que regresa a las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a haber paz. Para él, la muerte era el final. Sin embargo, consideraba que las personas de mala vida, alcohólicas y viciosas, todo ello entendido desde una mentalidad de comienzos del siglo XX, eran seres torturados y perseguidos que solo podían encontrar la paz después de la muerte. Lovecraft murió de un cáncer intestinal en el Hospital James Brown Memorial de Providence el 15 de marzo de 1937 en el anonimato y en la pobreza más absoluta. Este escritor revolucionario fue enterrado 3 días después en el panteón propiedad de su abuelo Philip, en el cementerio de San Juan, donde descansa desde entonces.
grandes historias se basan en la premisa fundamental de que las leyes, intereses y emociones comunes de los seres humanos no tienen validez ni significación en la amplitud del vasto cosmos. Uno debe olvidar que cosas como en la vida orgánica, el amor y el odio y todos los demás atributos locales de una insignificante y efímera raza llamada humanidad existen en absoluto. H.P. Lovecraft creía que su obra sería olvidada después de su muerte, aunque su predicción era menos un producto de la modestia que de un desánimo bien fundado en la realidad de ser un escritor asociado a determinados géneros que en su tiempo eran apenas tomados en serio más allá de las revistas para un mercado juvenil. Su pesimismo apenas sorprende, pues durante sus últimos años hizo frente a crecientes dificultades económicas, unidas a una actitud ambigua y refractaria hacia el mundo editorial. Pero se equivocó. Su repercusión e influencia sobre el género de terror creció en mayor medida de lo que él mismo hubiese podido suponer. Eso sí, también le hubiese sorprendido saber que muchos de sus póstumos seguidores han publicado una idea equivocada de su obra, o más bien de los principios en los que Lovecraft, de manera explícita, se basó para componerla, porque aquellos principios se vuelven más actuales conforme transcurre el tiempo. Escritor del siglo XX, con un estilo decimonónico que se consideraba a sí mismo heredero de tiempos incluso más antiguos, pero que de manera paradójica podría encajar en lo que resta del siglo XXI más que en ninguna otra época. En la cosmología de la tradición occidental, en gran parte de origen cristiano y judaico, el concepto de bien no requiere un significado. El bien se explica por sí mismo. Lo bueno y la bondad son atributos inherentes a Dios, puesto que Él es amor infinito, misericordia sin límites. El hombre busca el bien, lo anhela, lo convierte en la finalidad de su vida, pero no necesita darle una explicación. El bien es el status quo, que es la esencia de todo, es lo que imperaba en el momento de la creación. El mal, por contra, debe ser explicado, porque constituye una anomalía, mientras que en algunas religiones orientales el universo es dual y el mal es tan contingente a la existencia como lo es el bien. En el pensamiento cristiano, todo mal es una aberración. El mal parece incompatible con Dios, así que al cristianismo no le basta con dar cuenta del mal en términos de pecado, lo cual, si entonces con conceptos como el karma, sino también ofrecer cuenta de su origen más allá de los actos de cada individuo. Dicho de otro modo, si el mal fuese únicamente producto del pecado, si Adán y Eva hubiesen creado el mal por sí mismos, la relación entre un Dios bondadoso y la raza humana resultaría incomprensible. Se precisa de un tercer agente, la serpiente, que es la que provoca el mal. Inducir al ser humano al pecado es atraerlo hacia el mal, que permanece como una fuerza externa. Es verdad que en esencia la serpiente del Génesis podría representar el libre albedrío, pues el ser humano tiene la capacidad de elegir porque Dios, en un acto de amor, le ha concedido la libertad. Sin embargo, esta idea es difícil de asimilar para los creyentes cristianos más analíticos porque implicaba que la libertad humana es per se la causa del mal, y siendo la libertad un regalo paterno de Dios para el hombre, sería Dios la causa del mal.
irresoluble. Esta paradoja, desde la lógica, el cristianismo optó por distraerla, desviando la culpa hacia un agente externo. Una representación ontológica del mal, Satanás, resultaba conveniente. Dios le concedió también el libre albedrío, pero Satanás fue un proyecto fallido porque de manera voluntaria y consciente dio la espalda a Dios. El hombre, en cambio, peca como efecto de un engaño. La serpiente del Génesis deja de ser metafórica para convertirse en una fuerza con entidad propia que desde la proverbial manzana hasta nuestros días se ha encargado de tentar a la humanidad, incluyendo, según los evangelios, al propio Jesucristo. Así el mal como concepto se transforma en el mal con mayúscula, que es una entidad viva, consciente, poderosa e inmortal. Este mito fundacional del mal como fuerza sobrenatural y autónoma está presente en casi todas las historias europeas de terror, desde el folclore hasta la literatura del género, que de él se derivaba casi siempre el horror. Da cuenta de una lucha eterna entre el bien y el mal. Los monstruos, los vampiros, los fantasmas y las demás criaturas terroríficas son el vehículo o el producto del mal, que actúa a través de ellas mediante mecanismos sobrenaturales, llámense encantamientos, tratos con el diablo o condenas. Esta tradición en las historias de terror pervivió durante toda la Edad Media y la llegada del racionalismo y la Ilustración no acabaron con ella. En el siglo XVIII nació el llamado horror gótico, que era una recopilación de mitos medievalizantes elaborados con mayor refinamiento para los gustos de un nuevo público. La literatura romántica cultivó el horror gótico con entusiasmo y hoy el horror gótico continúa siendo el ingrediente más habitual en el género del terror literario o cinematográfico. Lovecraft estudió el terror gótico y le dedicó un famoso tratado en el horror sobrenatural en la literatura, pero su figura formaba parte de una escuela que rompía con todo ello. Fue la ciencia ficción del siglo XIX la que antes de que Lovecraft naciese había introducido una nueva perspectiva derivada del avance en los conocimientos sobre el universo y la naturaleza misma del hombre. Primero, la astronomía había desplazado al ser humano del centro de la creación, pues la biología lo había emparentado con el resto de animales, despojándolo de la condición de hecho a imagen y semejanza de Dios. Finalmente, la incipiente psicología empezaba a explicar los fenómenos de la mente como resultado de procesos físicos, haciendo innecesaria la noción de un alma. El naturalismo mecanicista empezó a reflejarse en la creación literaria, sobre todo en una nueva ficción fantástica, donde el mecanismo que originaba los monstruos no radicaba en la lucha sobrenatural entre el bien y el mal, sino, por ejemplo, en procesos naturales como la evolución por selección natural formulada por Charles Darwin. Aquella nueva literatura es la que hoy conocemos como ciencia ficción, cuyo principal objetivo no era asustar a los lectores, pero que aún así ofrecía nuevas maneras de hacerlo. La vieja lucha entre el bien y el mal tendría alternativas, como la lucha entre las especies por la supervivencia. El mejor ejemplo es La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, donde los marcianos invaden la Tierra por motivos puramente instrumentales que no podían ser calificados como malvados, aunque sus consecuencias para la raza humana fuesen desastrosas. El celebérrimo párrafo inicial de La Guerra de los Mundos es el mejor resumen posible de lo que el propio Lovecraft, que sin duda recibió gran influencia de este relato, calificó como indiferentismo cósmico. Wells empezaba así su novela. Nadie hubiese creído en los últimos años
del siglo XIX que este mundo estaba siendo observado de cerca y con atención por inteligencias más grandes que la del ser humano, y aún así igual de mortales, que mientras los hombres se ocupaban en sus diversos afanes, eran escrutados y estudiados casi de manera tan cuidadosa como un hombre provisto de un microscopio podría escrutar las criaturas transitorias que nadan y se multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, los seres humanos iban y venían sobre ese globo centrados en sus asuntos, serenos a causa de su seguro imperio sobre la materia. Es posible que los microbios que están bajo el microscopio se comporten igual. Nadie dedicó un pensamiento a los mundos más viejos del espacio como posibles fuentes de peligro para la raza humana. O si pensaron en ellos, fue solamente para descartar la idea de la vida en su superficie como imposible o improbable. Es curioso recordar algunos de los hábitos mentales de aquellos días pasados. Como mucho, los terrícolas suponían que podía haber otros hombros sobre Marte, quizás inferiores a ellos, y preparados para dar la bienvenida a una expedición de misioneros. Y sin embargo, del otro lado del golfo del espacio, unas mentes que son a nuestras mentes lo que las nuestras son a las de las bestias, unos intelectos vastos, fríos e indiferentes, observaban la Tierra con ojos envidiosos y comenzaron a trazar planes contra nosotros. Los marcianos que anhelan establecerse en la Tierra no contemplan a los humanos como iguales, ni siquiera como criaturas que merezcan alguna clase de comprensión o piedad, y por lo tanto la destrucción de la raza humana no requiere de esos marcianos una consideración ética particular. Al igual que los humanos tienden sus campos de cultivo sin reparar en los animales a los que, haciéndolo, expulsa de su hogar, y a los que también mata como plagas si dañan las cosechas, los habitantes de Marte anteponen su propia supervivencia a la de criaturas para ellos inferiores.
Cuando los marcianos atacan a los humanos, no lo hacen como un agente del mal, sino por la misma lógica natural por la que el pez grande devora al pequeño. Esto respondía muy bien a una nueva mentalidad que veía la naturaleza como un mecanismo frío, mecánico, desprovisto de frenos emocionales. Si una especie tiene que extinguirse, se extingue. Si esa especie es la raza humana, nadie en el universo va a lamentar la pérdida. La Guerra de los Mundos no era ni pretendía ser un relato de horror, pero sí era una de las novelas que sentaba las bases para una nueva concepción de ese género. El motor ya no era el mal como polo opuesto al bien, sino el mero hecho de que el ser humano es insignificante e impotente ante la maquinaria cósmica. Es difícil categorizar a H.P. Lovecraft en un género porque sus relatos basculaban en graduación entre el horror y la ciencia ficción, pero es verdad que su principal motivación literaria era la de crear atmósferas inquietantes, que el miedo del lector era casi siempre la meta de su trabajo y que en general encaja mejor dentro del primero. Eso sí, su concepto del horror, en esencia, rompía con la tradición gótica y se basaba más que nada
en el indiferentismo cósmico de la ciencia ficción. Aunque la cuestión terminológica es compleja, en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, Lovecraft hablaba del terror cósmico para referirse precisamente al terror gótico basado en lo sobrenatural. Dice, por ejemplo, que no cabe asombrarse de la existencia de una literatura relacionada al terror cósmico. Siempre existió y siempre existirá. Tenemos a Charles Dickens imaginando varios relatos sobrenaturales, a Robert Browning escribiendo su horrible poema Childe Roland, a Henry James y su otra vuelta de tuerca, etc. Sin embargo, no se refiere al terror cósmico como referente a algo venido del espacio. Lo que pretende expresar es que el terror tradicional responde al miedo de ser humano ante lo desconocido, y el cosmos se componía sobre todo de fenómenos desconocidos. A partir del siglo XIX, cuando los fenómenos del cosmos empiezan a ser conocidos, el gran enigma es el tamaño del universo y lo que pueda haber en él, pero de origen natural. Lovecraft se separó de la tradición del terror gótico porque estaba plagado de sucesos a los que él, convencido materialista, tachaba como inverosímiles y difíciles de narrar de manera convincente. De la tradición gótica aprendió algunos principios narrativos, como la importancia en la creación de la atmósfera en la que transcurre el relato, pero descartó buena parte del contenido. Escéptico en cuanto a las religiones, supersticiones y fenómenos sobrenaturales en general, le parecía inadecuado hacer uso de ellos en sus relatos, que prefería basar en mecanismos científicos, o por lo menos de base mecanicista. Los monstruos de Lovecraft eran producto de la evolución, de la reproducción sexual, de los mecanismos biológicos habituales para la vida. A menudo procedían del espacio, aunque en la Tierra algunos seres humanos los hubiesen adorado como a dioses por causa de la incapacidad para entender su verdadera naturaleza. Para los seres especiales de Lovecraft, como para los marcianos de Wells, la raza humana es apenas una molestia. Los hombres son criaturas insignificantes que ocupan un lugar que piensan esos seres. Les pertenece por derecho a ellos. Salvo ese detalle, todo lo humano no les causa más que indiferencia. Así la expresión terror cósmico pasaba a significar algo distinto de cómo el propio Lovecraft la había utilizado en su famoso ensayo. A partir de ahí, Lovecraft reconstruye aquello que le interesa del terror gótico y descarta lo demás. Reconstruye, por ejemplo, las atmósferas, convencido de que los escenarios grandilocuentes que deban su nombre al subgénero no funcionan. Los cambia por lo que para él es un contorno cotidiano y conocido. Además, las manifestaciones del horror en Lovecraft se parecen mucho a fenómenos sobrenaturales, pero esto se debe a que los personajes de los relatos o el mismo narrador en primera persona desconocen quién los produce y cómo. Tras la muerte de Lovecraft, August Derleth fue el principal responsable de que su obra no fuese olvidada. Era parte de un pequeño grupo de escritores que se consideraban sus discípulos, y ya en vida de Lovecraft, bajo su beneplácito, componían relatos que lo imitaban, aunque cada cual añadía elementos de su propia idiosincrasia y difícilmente podía considerarse que existía un canon. Es decir, hacían referencia a los universos de Lovecraft, pero no había un único universo con sus leyes internas sobre las que todos trabajaran, como puede suceder con las películas, novelas y cómics del universo Star Wars. El que Derleth se dirigiese como principal defensor de la literatura de Lovecraft tras su muerte se mezcló con su aportación creativa
como discípulo, provocando que su propia mentalidad terminase tiñendo la percepción que el público tenía de aquellas obras. Ayudó a confundir la esencia del terror cósmico de su ídolo con la de terror gótico que éste había dejado de lado. Derlet, por ejemplo, sistematizó el panteón de criaturas de Lovecraft, los mitos de Cthulhu, a imagen y semejanza de una mitología casi religiosa. Eso fue una contaminación del estilo propio de Derlet sobre el legado de Lovecraft, una contaminación que sin duda ayudó a popularizarlo, pero que desvirtuaba la esencia original. Lovecraft nunca pretendió construir una mitología consistente. Usaba aquí y allá los nombres de determinadas criaturas ficticias, pero en función de lo que necesitaba para cada narración, sin preocuparse de que unos relatos y otros pudieran ser considerados como parte de un mismo universo cerrado. Al contrario, el panteón de Lovecraft era algo caótico y desorganizado. Las mitologías eran a lo sumo creaciones de los humanos dentro de sus novelas, pero no existía una mitología Lovecraftiana como patrón literario fuera de ellas. Eso fue cosa de Derlet, quien además introdujo otro elemento alieno, la lucha entre el bien y el mal, es decir, llevó el universo de Lovecraft, que no existía como tal, hasta el corazón de la tradición gótica, que nunca había pertenecido. De repente, en aquel cosmos indiferente, volvía a estar presente el mal. Toda la interpretación que Derlet hizo de la herencia de Lovecraft tenía un trasfondo mitológico, casi religioso, que al propio Lovecraft le hubiese causado perplejidad, pero que fue la que determinó que triunfara entre muchos lectores que parecían querer reinterpretarlo de ese modo. Lovecraft no era un escritor gótico, ni lo son sus más conocidas obras. Lovecraft sin duda se opondría a la mitificación de sus universos literarios. Se burlaba de quienes le preguntaban si en sus obras había componentes mitológicos o de quien tenía dudas sobre la existencia del famoso Necronomicon. Y sobre todo, había expresado con claridad su desdén hacia el mecanismo literario en la introducción del mal. Su argumento a este respecto era impecable. El terror tradicional, pensaba él, había dejado de ser eficaz no solamente por su falta de naturalismo, sino también porque era demasiado optimista. Donde hay una lucha entre el bien y el mal, el bien puede terminar ganando. Así ganen o pierdan los héroes de una historia de terror, siempre existe una moraleja. En cambio, en un relato que no se basa en el mal, sino en la cualidad indiferente de lo desconocido, no existe moraleja alguna, como no la hay en la Guerra de los Mundos, donde no es una imponente raza humana la que detiene la invasión marciana, sino una fuerza desprovista de carga moral, los microbios. En pleno siglo XXI, pues resulta cada vez más fácil identificar la obra de Lovecraft con el espíritu de la ciencia ficción, aunque buena parte de sus relatos tengan una intención más propia del género de terror. No en vano hay quienes consideran a Lovecraft casi un género aparte. Uno de sus más notorios admiradores, Stephen King, ha utilizado con frecuencia el indiferentismo cósmico. La película La Niebla, basada en relatos de King, es puro Lovecraft. Aparecen criaturas que atacan a los humanos porque está en su naturaleza, pero que ni siquiera parecen tener conciencia. El único mal presente es el que los propios humanos llevan en su interior y despliegan unos contra otros. Casi al final del metraje se ve a una criatura que representa esa indiferencia cósmica, porque ni siquiera nos parece que sea capaz de percibir que los humanos existen. Lo mismo puede decirse de series populares como The Walking Dead, donde la amenaza de los muertos vivientes no encierra ninguna moraleja, pese a una similitud formal con las viejas historias folclóricas
sobre muertos vivientes. Se piensa también en historias sobre abducciones alienígenas. El terror del siglo XXI podría terminar siendo determinado por la escuela de Lovecraft. El mal no existe, y si existe carece de importancia. El universo es de una enormidad inconcebible y lo peor de todo, no nos reserva ningún trato especial. El terror, bien hecho, creo que diría Lovecraft, hace que el público termine añorando el mal, pues el mal, al fin de cuentas, es algo humano. Extractado de una publicación del sitio jotdown.es.
Lovecraft es uno de los referentes mundiales del género de terror y su legado continúa hasta hoy, sobre todo en la concepción del miedo. El escritor estadounidense dejó un legado imborrable en el género del terror con sus mitos de Cthulhu, una mitología propia que sigue fascinando a lectores y escritores hasta el día de hoy. Fue uno de los autores que más profundizó sobre los miedos humanos frente a lo desconocido. Desde su infancia, Lovecraft demostró ser un niño prodigio, sumergiéndose en la lectura de poesía a los 2 años y comenzando a escribir a una edad temprana. A los 13 años fundó la agencia de detectives de Providence y a los 15 ya había redactado su primer relato, La bestia en la cueva. Sin embargo, la muerte de su abuelo materno en 1904 sumió a Lovecraft en una profunda melancolía. Incluso había llegado a contemplar el suicidio. Su innata curiosidad intelectual lo ayudó a superar ese oscuro momento y lo llevó a explorar nuevos horizontes en el mundo de la literatura. Con los años se transformó en uno de los referentes del terror, siendo destacado por autores de la talla mundial como el maestro de terror Stephen King o la argentina Mariana Enríquez. En su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, planteó que el miedo a lo desconocido es la emoción más antigua y poderosa de la humanidad. Esta idea se refleja claramente en su obra El color que cayó del cielo, donde explora el terror cósmico a través de entidades del espacio exterior que llegan a la Tierra con un meteorito. Lovecraft evitó describir directamente a esas entidades y optaba por mostrar sus efectos en el entorno y en los seres humanos, y así creaba una atmósfera de desconcierto y misterio que dejaba una profunda impresión en el lector. El gran hallazgo de Lovecraft en el relato radica en su habilidad para transmitir el horror cósmico a través de la sugerencia y la ambigüedad. Al evitar antropomorfizar las criaturas del espacio exterior, logra crear una sensación de extrañeza y alienación que es fundamental para el impacto de su obra. En palabras del propio Lovecraft, el más antiguo y más fuerte tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. Y es precisamente ese miedo a lo desconocido lo que alimenta el horror en sus relatos. El estilo literario de Lovecraft está caracterizado por su abundancia en adjetivos y su retórica excesiva, que puede resultar desafiante para algunos lectores contemporáneos. Sin embargo, su capacidad para crear mundos oscuros y perturbadores, habitados por seres cósmicos, más allá de nuestra comprensión, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos escritores de terror modernos. Existe una biografía sobre Lovecraft que dice que nació a finales del siglo XIX en el seno de una familia burguesa del norte de los Estados Unidos y que la muerte de su padre a causa de la sífilis y la crianza excéntrica de su madre y bancarrota familiar dejaron una huella en su personalidad. También que se trató de un precoz y antisocial lector que logró convertir su propio infierno personal en la proyección de inquietudes más profundas, latentes en la sociedad de los años 20. Él fue el creador de una narrativa original que colaboró al surgimiento de un tipo de literatura fantástica que sigue existiendo. Esa explicación adolece de varios problemas que no le impiden ser reivindicada por un arco de escritores que van desde Neil Gaiman hasta Michel Houellebecq, pero también biógrafo de
Lovecraft. El último agrega al cuadro descriptivo de las motivaciones psicológicas del inventor del horror cósmico su deseo de una literatura desmercantilizada, dedicada al deleite del círculo íntimo, a la usanza de los gentleman poetas del siglo XVIII, por los que Lovecraft expresaba una decidida admiración. A la par que los continuadores del género de la literatura fantástica enriquecieron a los mitos de Cthulhu, tomando sus elementos constitutivos de su forma, se vieron obligados a diluir su contenido racista y de clase, construyendo un mito sobre el propio Lovecraft, tan artificial como el Necronomicon o la Universidad de Miskatonic. La más alarmante tendencia observable de nuestra era es el creciente desprecio por las fuerzas de la ley y el orden, estimuladas o no por el nocivo ejemplo de la subhumana chusma rusa. El menos inteligente de los grupos humanos parece animado por una singular brutalidad. Estas palabras son de una editorial de la revista The Conservative de 1919. Lovecraft tenía 29 años cuando escribió esas líneas y su carrera comenzaba a despegar. No serán las primeras ni las últimas con ese tono. No se pretende haber descubierto la pólvora al señalar el racismo de Lovecraft. Prolífico cultivador de la literatura epistolar, muchas de sus cartas dan testimonio sobre su opinión sobre la supremacía racial aria, la inferioridad de los negros, los judíos y las personas de Asia o el sur de Europa, su repulsión hacia la Revolución Rusa y a los obreros que él asociaba a la figura del inmigrante. Esa concepción aristocrática del mundo estaba marcada a fuego en su narrativa. Su clasismo, fundamental para comprender lo que él entiende por horror y también para poder admirar genuinamente la originalidad de su sublimación. Sean los detalles como el nombre del gato negro, de las ratas de las paredes o de las concepciones más desarrolladas como en la descripción de la bacanal depravada de mestizos grotescos en la llamada de Cthulhu, toda su carrera literaria hace del racismo un sentido común. Frente a ese problema, la crítica especializada se encargó de trazar una expiación. La bancarrota de su familia, que lo llevó a una casona patricia, a una pensión compartida con sus tías en Providence, alimentó su resentimiento social, pero también ese descenso le abrió las puertas a un intercambio de cartas con decenas de escritores y admiradores en las que iría, dicen, matizando su racismo. Basta traer a colación un texto tardío de Lovecraft como La sombra sobre Innsmouth para observar el mismo tratamiento a sus degenerados habitantes. Los híbridos humanoides que poblaban Innsmouth fueron sometidos a la contaminación gradual que emanaba desde el mar. Una fuerza penetrante los transformaba a lo largo de décadas. Las mutaciones biológicas son, así, una metáfora para la adopción de valores de los antiguos por parte de los hombres, una derrota cultural.
el horror cósmico y la lucha de clases. Para Lovecraft no se trató solamente de llenar de monstruos los vacíos interestelares o el fondo del océano. Adquiere otro sentido la famosa metáfora que dice que nuestra ignorancia es una isla en medio de un mar de oscuridad si pensamos que el mapa topográfico que hace emerger a esa isla de agua tiene una forma parecida a una pirámide social. Esa otredad amenazadora, adoradora de dioses que no están muertos porque pueden soñar, subliman esa pesadilla burguesa frente al derecho a la resurrección de aquellos que están vencidos. Por eso, con racismo y machismo incluido, lo que logró Lovecraft es una genialidad. Otra muestra fantástica de eso se ve en la obra En las montañas de la locura, donde se descubre que los antiguos fueron derrotados por sus esclavos, los Shoggoths, en algo que puede entenderse como una revolución precámbrica. Se puede interpretar que el miedo que nos genera un ser como Cthulhu parte de nuestra insignificancia en la escala estelar, de la total intrascendencia de nuestras pasiones y anhelos frente a fuerzas que nos preceden y a las que inevitablemente seremos sometidos. Que esto sea así no quita que aquella experiencia pueda vivirse sin irnos a la Antártida o observando sospechosos movimientos de Plutón. Una huelga general le es indiferente a aquel que quiere llegar al trabajo en colectivo. No se horroriza, pero experimentará una impotencia similar a la de los personajes Lovecraftianos cuando su individualidad intente torcer la fuerza social que anida en un metrobús desierto. La novela gótica que anticipaba el género del terror contemporáneo surgió como una crítica romántica al racionalismo. Aquellas almas sensibles descubrieron que al pasar las páginas de la enciclopedia de Diderot, sus hojas cortaban con el filo de la guillotina de Robespierre. Cuando sus temores se volvieron inofensivos, hubo que describir otros. Lovecraft actualizó el arsenal de horrores con una maestría insuperable y destinada a sobrevivirlo. Llevándonos a los rincones alejados del espacio, amasó la suma de los miedos de una nueva crisis civilizatoria atestiguada por las guerras mundiales, la Revolución Rusa y la Gran Depresión. La indescripción da testimonio de la incapacidad de describir lo que vendrá por nosotros a golpearnos la puerta de nuestro frágil mundo interior. El mérito del imaginario Lovecraftiano es doble, por lo bueno y por lo inofensivo. Pensemos, si no, que del otro lado del Atlántico, otros burgueses igual de asustados y resentidos no sublimaron sus temores en criaturas omnipotentes e imaginarias, sino que encontraron tranquilidad en los reales campos de exterminio del fascismo. El legado de Lovecraft es muy extenso, abarca literatura, ensayo, historietas, cine, música, juegos de mesa y videojuegos. Algunos de los ejemplos más notables son, en literatura, los relatos de Stephen King basados en la mitología de Lovecraft, como Jerusalem's Lot y Pesadillas y Alucinaciones. El ensayo escrito por el propio H.P. Lovecraft, El horror sobrenatural en la literatura, el cual es además uno de los mejor considerados sobre el género de terror literario. Algunos cómics guionizados por el escritor Alan Moore,
como Providence, grupos de rock y de heavy metal como Metallica o Iron Maiden, que han mencionado el nombre del autor de Providence en algunos de sus álbumes principales. Juegos de rol como La llamada de Cthulhu, publicado por la editorial Chaosium, o videojuegos como Alone in the Dark o Prisoner on Ice, que han basado sus temáticas en la mitología de los mitos de Cthulhu. Asimismo, el séptimo arte ha llevado numerosas veces la obra de Lovecraft a la gran pantalla, como por ejemplo Reanimator, de Stuart Gordon, El color del espacio exterior, de Richard Stanley, e incluso el director Guillermo del Toro lleva queriendo adaptar desde 2006 la novela En las montañas de la locura. Apenas reconocido en vida, actualmente su obra ha sido traducida a más de 25 idiomas y su nombre es uno de los más relevantes en cuanto al horror de ficción. Murió en 1937 prácticamente en la pobreza, debido a un cáncer intestinal. Más allá de su obra, se lo considera un genio de la literatura del terror y uno de los escritores que más influyó en el género fantástico del siglo XX. Lovecraft fue un escritor casi desconocido en su propia época, aunque sus historias se habían hecho un lugar en publicaciones de género pulp, como Weird Tales. Solo los aficionados a este tipo de literatura conocían su nombre. Entre ellos, mantuvo una prolífica correspondencia con escritores contemporáneos como Clark Ashton Smith y August Derleth, con los que forjó una gran amistad, incluso sin haberse conocido nunca en persona. Se estima que durante su vida escribió 100.000 cartas, como apunta Sprague de Camp. En algunas ocasiones las fechaba 200 años antes de la fecha en que habían sido escritas, lo que las databa en la época colonial, antes de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, una guerra que lo hería por su anglofilia. Explica que según él, los siglos XVIII y XX habían sido los mejores, el primero siendo el siglo de nobleza y de gracia y el segundo de la ciencia, en tanto que el siglo XIX, en particular la época victoriana, había sido un error. Su trabajo se agrupaba en 3 categorías por algunos críticos, mientras que Lovecraft prefirió no referirse a esas categorías él mismo. Escribió en alguna ocasión: existen mis obras poeanas y mis obras dunsanianas. ¿Dónde están mis obras lovecraftianas? Historias macabras, 1905-1920. Historias del ciclo onírico, 1920-1927. Los mitos de Cthulhu, Lovecraft, 1925-1935. Algunos críticos no ven la diferencia entre el ciclo onírico y los mitos de Cthulhu, a menudo señalando la recurrencia del Necronomicon y los subsiguientes dioses. Una explicación frecuentemente arguida es que el ciclo onírico pertenece más a un género de fantasía, en tanto que los mitos de Cthulhu se corresponden a ciencia ficción. Las pesadillas que sufría Lovecraft le sirvieron de inspiración directa para su trabajo, y quizás una visión directa de su inconsciente y su simbolismo explica su continuo revuelo y popularidad. Todos esos intereses le llevaron a apreciar de manera especial el trabajo de Edgar Allan Poe, quien influyó fuertemente en sus primeras historias de atmósfera macabra y miedos ocultos que acechan en la oscuridad. El descubrimiento de Lovecraft de las historias de Edward Plunkett, Lord Dunsany, llevó su literatura a un nuevo nivel,
resultando en una serie de fantasías que tomaban lugar en la Tierra de los Sueños. Fue probablemente la influencia de los cuentos de Arthur Machen sobre la supervivencia del antiguo mal y de sus creencias místicas en misterios ocultos que yacían detrás de la realidad, la que ayudó finalmente a inspirar a Lovecraft a descubrirse a sí mismo. Otra inspiración provino de una fuente insospechada: los avances científicos en áreas como la biología, la astronomía, la geología y física, que reducían al ser humano a algo insignificante, impotente y condenado en un universo mecánico y materialista, un pequeñísimo punto en la inmensa vastedad del cosmos. Estas ideas contribuyeron de forma decisiva a un movimiento llamado cosmicismo y proporcionaron a Lovecraft razones de peso para su ateísmo. Las emociones no tenían validez en el vasto cosmos. No había nada más que puerilidad en el cuento en el que la forma humana y pasiones humanas locales y condiciones y normas se representaban como nativas de otros mundos u otros universos. Para lograr la esencia de la exterioridad real, ya sea de tiempo o espacio o dimensión, hay que olvidar que cosas como la vida orgánica, el bien, el mal, el amor, el odio, todos esos atributos locales de una raza insignificante y temporal llamada humana, tengan existencia alguna. Solo las escenas y los personajes humanos deben tener cualidades humanas. Estos deben tratarse con un realismo implacable, no con un romanticismo de pacotilla. Pero cuando cruzamos la línea hacia lo desconocido, sin límites y espantoso, el afuera embrujado por las sombras, debemos recordar que debemos dejar nuestra humanidad y terrenalidad en el umbral. El autor era ateo, excluyó conscientemente la religión. Otra de las características propias del estilo Lovecraftiano, tal cual señala el maestro del horror literario Stephen King, es que Lovecraft situaba sus historias de terror en situaciones cotidianas y las ambientaba en una misma época. La mayoría transcurrían en las décadas de los años 1920 y 1930, donde lo espantoso eclosiona en la vida ordinaria de los protagonistas que salen de su cotidianidad para penetrar en lo desconocido. Las referencias que el autor hacía al pasado eran de una manera algo vintage. De acuerdo con Graham Harman en su obra Weird Realism, Lovecraft and Philosophy, en la que realiza un estudio pormenorizado sobre el realismo en la obra del autor de Providence, si hay algo esencial que encierra el término Lovecraftiano, es la idea de que la realidad es mucho más extraña y aterradora de lo que es posible comprender y más aún de lo que es posible describir. Harman se refiere a esto como realismo extraño, ya que la idea del propio realismo en la literatura de Lovecraft es de hecho inconmensurable. Según Harman, el acceso al realismo descriptivo por Lovecraft tan solo puede hacerse de manera oblicua a la propia realidad. La obra del autor se tradujo a 25 idiomas a lo largo del mundo y el nombre Lovecraft actualmente es uno de los más relevantes en cuanto al horror de la ficción que se refiera, pese a que éste muriera siendo prácticamente un autor desconocido. Sus escritos, particularmente los mitos de Cthulhu, han influido desde la década de 1960 a los autores de ficción a lo largo y ancho del mundo, y se pueden encontrar elementos propios de Lovecraft en novelas, películas, música, videojuegos, cómics y dibujos animados.
Por ejemplo, los villanos de Gotham City en el universo de Batman son encarcelados en el asilo Arkham, en la ciudad ficticia de Arkham, una invención lovecraftiana. Muchos escritores modernos de terror como Stephen King, Bentley Little o Joe Lansdale, por nombrar a algunos pocos, han citado a Lovecraft como una de sus más importantes influencias.
Con los años, el trabajo de Lovecraft inspiró a numerosos escritores que, a veces con la aprobación del propio autor, publicaron historias cortas relacionadas de alguna manera con sus temas, a menudo incluidas en colecciones denominadas mitos de Cthulhu. A principios de la década de 1920, Clark Ashton Smith inició una estrecha relación epistolar con Lovecraft, que duró hasta mediados de la década del 30. Este vínculo a menudo lo llevó a colaborar en la creación de topónimos y deidades fantásticas para sus historias en la revista Weird Tales. Se publicaron algunos de los cuentos de Ashton Smith que fueron influenciados directamente por el trabajo de Lovecraft, como Hugo Satla, El que camina en el polvo, La venganza del hechicero y El engendro sin nombre. August Derleth, otro corresponsal y amigo de Lovecraft, basó en gran medida su producción literaria en la cosmovisión del abuelo, uno de los múltiples apodos utilizados por Howard en su intercambio epistolar, como el habitante de la oscuridad, el guardián del umbral, la ventana del ático y la cosa que entró en el viento. Más adelante, tras el fallecimiento de su colega escritor de Providence, fundó junto a Donald Wandrell la editorial Arkham House, con el fin de salvaguardar el legado literario de Lovecraft. Además de Smith y Derleth, destacan Robert E. Howard, Robert Bloch y Fritz Leiber. Son muchos los autores que, aunque no tuvieron una relación directa con H.P. Lovecraft, utilizaron también parte de las características de sus obras, entre ellos el escritor de ciencia ficción Ray Bradbury, el autor de terror Stephen King, este último con 2 cuentos, Jerusalem's Lot, publicado en la colección El umbral de la noche, y Crouch End, que forma parte de Pesadillas y alucinaciones, el escritor y artista Clive Barker, o el autor de varias novelas de los antiguos Brian King. En la trilogía Illuminatus de Robert Shedd y Robert Anton Wilson, las alusiones a las obras de Lovecraft son frecuentes, tanto en personajes, por ejemplo, Robert Harrison Blake y Henry Armitage, en las criaturas Saratoga y Xochitl, como en los libros Necronomicon y Cultos Innombrables. Jorge Luis Borges escribió el cuento There Are More Things, incluido en el volumen El libro de arena, como homenaje a Lovecraft. No obstante, el autor argentino tildó al autor de Providence de mediocre. El escritor francés contemporáneo Michel Houellebecq escribió una biografía literaria de Lovecraft titulada H.P. Lovecraft Against the World, Against Life. La prolífica escritora estadounidense Joyce Carol Oates escribió una introducción para una colección de historias de Lovecraft. Los filósofos franceses Gilles Deleuze y Félix Guattari se refieren a Lovecraft calificando a su historia corta a través de Las puertas de la llave de plata como una de sus obras maestras. En el mundo del cine, en particular en el cine de terror, la cosmología de Lovecraft ha sido fuente de inspiración continua en muchos films, como por ejemplo The Haunted Palace de Roger Corman, el cual fue una de sus primeras adaptaciones al cine y versión de la novela corta El caso de Charles Dexter Ward. El enigma de Otro Mundo de Howard House, el remake La cosa
1982 de John Carpenter o Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, incluido Prometheus, del mismo director, así como el artista involucrado en ambos films, H.R. Giger, inspirados en la novela En las montañas de la locura, Reanimator, de Stuart Gordon, basado en el relato lovecraftiano Herbert West, Reanimator, El ejército de las tinieblas, de Sam Raimi, con numerosas referencias al famoso Necronomicon, o El color del espacio exterior, de Richard Stanley, actualización de su relato homónimo. Destaca como proyecto cinematográfico pendiente la adaptación de la novela de Lovecraft, En las montañas de la locura, de un guión de 2006 del director Guillermo del Toro y el guionista Matthew Robbins, cancelado sucesivamente debido al alto presupuesto y a la insistencia de Del Toro de que fuera lanzado con una calificación R para hacer justicia a la visión del autor. El 6 de marzo de 2020 se filtró el guión de la adaptación, 108 páginas disponibles en línea, y en diciembre de 2021 el director declaró que seguía comprometido a llevar el imaginario de H.P. Lovecraft al cine, rescatando En las montañas de la locura para Netflix, dado que fue este uno de los primeros proyectos que presentó a la plataforma tras cerrar un contrato de varios años con ella en 2020, añadiendo que de salir adelante la adaptación incluiría cambios ajustados a su visión actual. Algunas de sus obras: Carter, El viejo terrible, El árbol, Los gatos de Ultar, El templo, Arthur Hermin, La calle, Finales, Celefaes, Del más allá, La lámina de la casa, Ex Oblivion, La ciudad sin nombre, La búsqueda de Aeranon, La ciénaga, Luna, El extraño, Los otros dioses, La música de Erich Zann, Herbert West, Reanimator, Hypno, Lo que trae la luna, Azathoth, El sabueso, El miedo que acecha, Las ratas de las paredes, Lo innombrable, El ceremonial, La casa evitada, El horror de Red Hook, Él, En la cripta, El descendiente, Aire frío, La llamada de Jules Hu, El modelo de Pigman, La extraña casa elevada entre la niebla, La búsqueda en sueños de la ignota Kadat, La llave de plata, El caso de Charles Dexter Ward, El color del espacio exterior, Gente muy antigua, Historia del Necronomicon, Ibid, El horror de Dunwich, El que susurra en la oscuridad, En las montañas de la locura, Las sombras sobre Innsmouth, Los sueños en la casa de la bruja, A través de las puertas de la llave de plata, El ser del umbral, El clérigo malvado, El libro, La sombra de otro tiempo, El asiduo de las tinieblas.
Y llegamos al final de esta reseña de este escritor tan fascinante como es H.P. Lovecraft. Espero que haya sido de su agrado este trabajo y me despido hasta la próxima, en que nos vamos a ver con nuevas reseñas de hechos, de personajes, celebridades que se hayan destacado en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Un abrazo gigante y mi cariño para todos ustedes. Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.